Saludos, señores estudiantes. Hoy vamos a ver la unidad número 4, sesión número 3. Monografía. ¿Qué es una monografía? La monografía es un documento escrito que tiene la función de informar de manera argumentativa una temática, un tema en particular. En general, una monografía se trata de textos extensos en los que se ofrece mucha investigación que seguramente nos aportarán algo nuevo para exponer y dar una conclusión. ¿Quiénes utilizan monografías? Las unidades educativas utilizan monografía para los estudiantes, les envían a realizar monografías. ¿Qué es una monografía? Es un texto de varios capítulos y subcapítulos donde ellos tendrán que investigar y dar sus conclusión al respecto de un tema o un análisis. Los objetivos de una monografía son, además de una exposición de casos y una compilación de materiales, es una investigación sobre un tema que hasta incluso podrá arrojar cierto tipo de hipótesis nuevas que descarte o corrija la información en la que ellos han investigado. Nosotros nos damos cuenta que esta monografía aquí se basa mucho en el criterio de quién, de la persona que está investigando. La monografía de compilación es la que debe hacerse con mayor cuidado y experiencia, ya que se utiliza toda la fuente disponible que nosotros encontramos. Con toda la bibliografía se deberá de hacer una presentación que no podrá tener criterios personales, ya que sería una simple reproducción. Aquí en una monografía se debe de abarcar toda la bibliografía para no repetir consideraciones que ya están elaboradas. Una monografía investigativa, que es la más cercana a la experimentación o a la investigación científica, es la que más es utilizada. La monografía de análisis de experiencias es frecuentemente en situaciones que solo pueden ser demostradas a partir de una práctica, pero que no tiene el carácter de investigación. Tal vez podrá tener a prueba las teorías existentes de una investigación. Así nosotros nos damos cuenta que tenemos diferentes tipos de monografía. La monografía de compilación, la monografía investigativa y la monografía de análisis. ¿Cuáles son los pasos para elaborar una monografía? Una monografía se debe de realizar en manera secuencial, en manera ordenada, para poder tener muy buenos resultados. En muchos de los casos, los estudiantes tienen que hacer un acercamiento a las monografías de otras instituciones y averiguar, tienen que ser más investigativos, tienen que buscar fuentes confiables para poder realizar su monografía. Como les dije al principio, la monografía tiene que ser de forma ordenada. Si se la hace de forma desordenada, podrá tener varias cosas de falencias, varias falencias, y esto va a llevarlo ¿a qué? A tener un fracaso en su investigación. La delimitación del tema se debe realizar a partir de una apreciación de una idea. No solo debe de responder al interés del autor, sino que debe de considerarse para poder elegir el tema de diferentes tipos de fuentes. Yo, para poder realizar una monografía, primero debo de ver mi tema. Se debe de delimitar el tema y no buscar un tema muy amplio. Además, debo de ser consciente de que el tema que voy a elegir debe de ser un tema que se me haga fácil de buscar y que sea atractivo para las personas a las que voy a enviar o voy a entregar mi monografía. El primer acercamiento a las fuentes con las que se debe de trabajar es indefectiblemente harán que el autor imagine cómo va a ser esta monografía. Una vez entendido el orden en que yo voy a realizar mi monografía, yo debo de comenzar a ver el trabajo en sí.
a dónde voy a averiguar, cuáles van a ser mis fuentes de investigación, cómo voy a realizar mi parte de introducción, qué es y en qué tiempo voy a elaborar mi proyecto. Con la totalidad de las fuentes consultadas, yo puedo diferenciar cuáles van a aportar mayor información, cuáles van a ser las más importantes y cuáles son las que son menos importantes. También debo de realizar diferentes tipos de tareas, de avances y contratiempos que me va a dar esta monografía. Debo de ver también los argumentos y los contraargumentos que voy a tener de la monografía. Debo de tener muy en claro cuáles van a ser mis objetivos, el objetivo general y cuál va a ser mi objetivo específico. Una vez finalizado, se debe de corregir la redacción y la ortografía. Que tenga mi redacción una buena sintaxis y que tenga concordancia en toda la escritura. Dentro de los tipos de monografías que ya los vimos anteriormente, tenemos los de compilación, los investigativos, los de análisis de experiencia. Cuando hablamos de una monografía de compilación, el alumno puede elegir el tema, analizarlo, redactar, realizar una presentación crítica de la bibliografía que existe al respecto. En cambio, en una monografía investigativa ya se aborda un tema nuevo o poco explorado y que se lo hace netamente investigativo, como da su nombre. Las monografías de análisis de experiencia frecuentemente se emplean en este tipo de monografía en las carreras que implican una práctica. Las características de la monografía. Exactitud, que es para el logro de los datos, planteamiento de problemas y búsquedas de verdad y conclusiones. Idoneidad, que es proveniente de la solvencia del investigador. Verificación, que es lo concerniente a la comprobación de las fuentes bibliográficas. Imparcialidad, al margen de consideraciones y subjetivismo personales. Novedad es en el tratamiento de los temas desconocidos y marginados. Claridad es la desbordado en el manejo temático. Las etapas de un trabajo monográfico, la selección del tema es importante, como les dije al principio. Debe ser concreto, totalmente delimitado, donde aquí se debe de establecer en sí cuál es mi objetivo. ¿Cuál es el objetivo que yo voy a tener sobre el tema? La selección de la bibliografía es importante. El conocimiento de la bibliografía al que yo voy a coger. La redacción de un primer esquema o un plan de trabajo. Es imprescindible organizar la información y determinar los pasos a seguir en este plan o primer esquema, que será un guía provisorio. La corrección del primer esquema es un segundo momento. A medida que progresa la investigación, el primer esquema podrá ser muy amplio, mejorado o modificado. Y la redacción final, ¿no? Que es la presentación de la monografía propiamente dicha. Los pasos de la investigación para la elaboración de una monografía. Es la elección del tema, las fuentes de información a las que yo voy a averiguar y voy a investigar, la elaboración del diseño que voy a tener para mi monografía, el capítulo, los subcapítulos, qué técnicas yo voy a utilizar para esta investigación, la recolección de toda la información y la redacción. Las normas para la presentación. Los trabajos siempre se deben de presentar correctamente encuadernados. También se debe de recordar la portada, ¿no? Que la portada debe ser muy atractiva. La mayoría de veces las portadas o la carátula, como ustedes le conocen, la da la institución. Los folios que se escriben por una sola cara. Cuando es monografía no escribimos a doble cara, no hacemos la impresión a doble cara, sino a una sola cara de un papel blanco tamaño A4. Y todas las hojas deben de tener el mismo tamaño. Siempre nos regimos a las normas APA. Las hojas deben de estar correctamente numeradas. El número siempre debe de aparecer en un mismo lugar. Debe de respetarse siempre todos los márgenes, ¿no? De acuerdo a las normas APA nos indica 2,5 centímetros inferior, 2,5 el derecho, 2,5 el otro, el lado, el derecho, perdón, y de ahí, en el izquierdo 3,5. ¿Por qué?
porque es la encuadernación. Se deja los 5 centímetros adicionales para la encuadernación. Los títulos de separación, de apartado, los subtítulos, estos sí deben de estar muy bien destacados, en mayúsculas subrayados, y pueden jugar unos diferentes tipos de tamaños y de letras. Recordemos que aquí debemos de enumerar los documentos por capítulo 1, subcapítulos, los subcapítulos 1,1, 1,2. Es recomendable que el texto tenga una muy buena ilustración, que los esquemas, los dibujos, las fotografías estén relacionados al tema en que yo estoy tratando. En el trabajo se debe de citar al final todos los documentos que yo utilicé para elaborar mi trabajo. Es muy importante que usted realice las citas bibliográficas de acuerdo a las normas APA. Aquí vemos en el libro cómo son las citas, ¿no? Cuando yo estoy sacando información de un libro, pues tengo que colocar el apellido, los apellidos del autor y seguido de los años. Y la editorial. Cuando es artículos de revistas, pongo igual el autor, aquí pongo el año, pongo lo que es de dónde lo investigué y si es de una revista y qué página y de qué año fue elaborada esta revista. Las enciclopedias, pongo el nombre del artículo donde lo estoy sacando junto con el año. En las páginas de internet hacemos casi lo mismo, pero aquí colocamos el link de la página donde estuve o donde yo saqué mi información. Las normas específicas de un trabajo, ¿no? El tipo de letra, número 12, con color negro. El ordenador siempre se recomienda introducir un encabezado que tenga el título, el pie de página, que estará siempre ocupado por el número de página. También los párrafos que deben de tener sangría en su primera línea. Todo texto debe estar justificado, es decir, que todas las líneas empiecen y terminen en un mismo nivel. Algunos nos piden de acuerdo a las normas APA. Ahora las normas APA indican que no debe de estar justificado. El texto puede escribirse con interlineados de 1,5. Las normas específicas, si el trabajo es realizado a mano, la letra debe ser clara y legible, utilizar bolígrafo de tinta azul o negra, nunca de otro color. Debe utilizarse una plantilla de rayas bajo el folio. No se debe de escribir en líneas rectas en folio. Se debe de tener muy en cuenta la limpieza, ¿no? El cuidado de la ortografía, la puntuación y la gramática, la redacción. Cada 5 faltas graves se suspende por completo. Leer el trabajo antes de entregarlo. Es muy bueno leer la redacción para ver si está bien. En cuanto a la estructura de la monografía, lleva la portada. La portada, que es la que entregan la mayoría de instituciones educativas. Luego viene la introducción. Siempre les indican en las instituciones cuántas páginas tiene cada uno de estos segmentos, cuántas páginas va a tener la introducción, cuántas páginas el capítulo 1, el capítulo 2. El índice, el cuerpo, que es donde ya se desarrolla todo el tema, la conclusión, donde se da la conclusión de acuerdo al trabajo que se ha investigado, que es una opinión personal, las notas, las bibliografías y por último, dentro de estas notas, nosotros podemos ubicar lo que es los anexos. Algunas recomendaciones generales que debo de tener para la elaboración de una monografía. Debe de observarse la mayor limpieza y el mayor orden. Debe de verse muy bien los márgenes. También debe de tener la letra muy clara y muy legible si es escrito a mano, ¿no? Los párrafos es recomendable hacerlos cortos, no tan extensos. Los títulos y subtítulos deben de estar muy bien diferenciados. La redacción debe de ser muy clara. Debe de incluir algunas ilustraciones, algunos dibujos que argumenten lo que ustedes indican, ¿no? Los defectos más frecuentes que se ven en una monografía, que no se observa estructura, no se observa un orden lógico de redacción, que la información es muy limitada, que se observa que solo lo que hicieron fue un copia y pega de la web. Hay muchas tachaduras, mucha suciedad en cuanto
la entrega de la limpieza, se ven los márgenes muy irregulares, la redacción es muy deficiente, no hay una muy buena redacción, se encuentran muchas muletillas, muchas faltas de ortografía, muchas faltas de signos de puntuación. Entonces, tener muy en claro esto para poder realizar una monografía. En cuanto a la opinión grupal, el método de estudio que nos permite obtener nuevas técnicas para el aprendizaje, como es un caso de nuestros universitarios, ¿no? Que es un método muy bueno para el estudio. Luego la conclusión, los objetivos, cuanto a los objetivos, ¿no? Los objetivos uno tiene que ser muy claro con el objetivo que yo voy a dar y también con el objetivo específicos. Aquí tenemos las citas, ejemplos de citas textuales, eh, diferentes tipos de ejemplos de citas textuales, cómo yo debería ubicarlo en lo que es la monografía. Y vemos los márgenes, ¿no? El tipo Arial, 12 puntos, el interlineado, izquierdo, justificados. Muchas gracias.